Isaías 59:19. Comienzo del estudio. Versículo completo. La primera parte en letras azul es igual en todas las traducciones y versiones. La segunda parte, en rojo, hay diferencias. Leemos: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Dios levantará banderas contra él. La otra versión dice: y temerán o reverenciarán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque él vendrá como torrente impetuoso que el viento del Señor impulsa. Buenos días. Es para mí un placer dirigirme a vosotros en este estudio sobre Isaías 59:19. Me llamo Juan José Santos Rivas. Un trabajo comparativo de distintas versiones de la palabra de Dios, en concreto de la segunda parte del versículo 19 de aquel capítulo 59 de Isaías. Desde que me convertí a Cristo allá en el lejano 1972, a la edad de 15 años, mi vida ha estado y está y estará centrada al servicio del Señor. Y para mí la lectura de la Biblia es fundamental. Tengo un recuerdo de mi infancia anterior a mi conversión y era ver a mi madre leer en la Biblia versión Nácar Colunga, que aún tengo en excelente estado de conservación y que forma parte de mi colección privada de Biblias, en distintas lenguas, ediciones y versiones, antiguas y actuales. Es para mí un placer contar con ejemplares curiosos e interesantes desconocidos, seguramente en España, mi país. Desde que me convertí, como digo, siempre he usado prioritariamente la versión Reina Valera del 60. Pero eso no me ha impedido tener a mi alcance otras traducciones de la palabra de Dios. Una de mis pasiones es la investigación bíblica. Desgraciadamente no conozco el hebreo antiguo ni el arameo, debo de confesarlo. Por eso me veo obligado a usar estudios de eruditos y compararlos unos con otros, cuando estos tratan de un versículo en particular del Antiguo Testamento. Con el griego tengo menos dificultad por haberlo estudiado cuando hice mi bachiller, pero también aquí debo de recurrir a expertos lingüistas, sobre todo cuando se trata del griego popular, la koiné, idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Cuando investigo los versículos de la Biblia, las palabras que forman parte de esto y que son su estructura, suelo emplear mucho tiempo, a veces días, porque los trabajo muy a fondo. Incluso en las Biblias en español me gusta investigar la etimología, es decir, el origen de las palabras españolas castellanas, su significado primitivo y el significado de las mismas hoy dentro del texto bíblico en español. Es evidente que esto me lleva a trabajar con el griego en el caso del Nuevo Testamento y con el hebreo y el arameo en el Antiguo Testamento, pero en este último caso, como os digo, siempre voy mucho más despacio, porque al no conocer estas lenguas
como me gustaría, debo de consultar, como ya os he indicado antes, a expertos lingüistas. Y todo lo tengo que corroborar despacio y lentamente. Me suelo tomar mucho tiempo y es necesario utilizando la Biblia interlineal hebreo-español que nos facilita Internet y para no equivocarme. Es claro que mi fidelidad al mensaje de Dios en la Biblia es total o quiere serlo siempre. Al tener una interesante colección de Biblias en mi casa ya referida, me es muy fácil manejarlas. La llegada de Internet me ha ayudado porque tengo más acceso directo a más Biblias de diferentes idiomas. En mi caso, solo uso traducciones válidas, autorizadas ampliamente por el general de las iglesias. Al respecto, deseo comentar un detalle que me ha sobresaltado en los últimos tiempos, y es ver en la lista de webs de muchas versiones bíblicas autorizadas y fieles al hebreo, arameo y griegos bíblicos, textos originales más antiguos, es ver, como digo, algo que me ha chocado muchísimo. Entre las Biblias citadas, todas ellas, como digo, de gran valor y de total autorización, es ver citas de la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, es decir, lo que la Biblia, entre comillas, de los testigos de Jehová. Y por eso quiero hacer aquí un comentario inciso. Conozco muy bien ese grupo, cuanto menos teológicamente muy extraño y totalmente alejado de la verdad revelada, por no decir apartado totalmente de la revelación que nos ha sido dada al conjunto de la fe, explicitada en la Biblia, en la palabra de Dios. Ellos niegan todos y cada uno de los principios bíblicos que compartimos la gran mayoría de cristianos de distintas denominaciones. Esta versión creo que no debería de estar citada en ninguna lista de traducciones bíblicas autorizadas. Esa es la peor que he podido leer en todos los sentidos, sobre todo en el Nuevo Testamento, al destruir de base toda la teología cristiana. No me gustan. Por lo tanto, es razón suficiente como para no ser incluida como Biblia de referencia en ninguna web bíblica. Yo reivindico eso, que esa Biblia sea apartada de las webs bíblicas. Lo digo sinceramente porque no es Biblia. Incluso el nombre ya dice mucho, traducción del Nuevo Mundo. No. Esa versión carece de autoridad totalmente. Por esa razón no está citada en este vídeo ni en otros vídeos o estudios de mi autoría. Vamos a ver, Isaías, aclarado el tema, ha hecho el inciso reivindicativo por mi parte. Vamos a entrar en Isaías 59:19. Al leer en distintas traducciones o versiones e idiomas este versículo, nos encontramos en el texto de la segunda parte de ese versículo traducciones contrapuestas, precisamente en versiones de máxima autoridad. Como vimos en la fotografía número 4 de este vídeo, siendo la primera parte del verso igual o muy similar en todas las versiones, la segunda varía considerablemente. Se ha visto aquí un error en la traducción se ha querido ver un error en la traducción de Reina Valera versión 60 de 1909, sobre todo al incluir la palabra bandera, que al parecer no existe en el original hebreo y que muchas traducciones bíblicas también autorizadas la han excluido por completo. He visto vídeos sobre este tema y algunos trabajos muy interesantes de expertos en la misma línea. Hay un estudio que creo que es muy interesante, que es del profesor Héctor B. Olea. Es un texto que creo de alto interés, pero debo de hacer algunas puntualizaciones al mismo. Olea dice textualmente, me refiero a su trabajo publicado en su blog, de cuyo enlace voy también a unir en este comunicado, en este vídeo. Dice Olea, la Reina Valera 1960 no hace más que reproducir la traducción que ya había hecho su antecesora, la revisión de 1909 de la misma serie Reina Valera.
Es cierto, apunto yo, que Olea en su estudio indica que la antigua Biblia pesita, de la cual hablaré también más adelante, eh, cita la palabra bandera y que las revisiones de Reina a partir de 1995 han eliminado la palabra bandera y el significado de esa parte sigue la línea de las otras versiones, es decir, de quien, según estas versiones, el que vendrá no será el mal, contra el cual se levantará la bandera de Dios para detenerlo, sino posiblemente al parecer que el que vendrá será el Mesías. Cito textualmente, comillas, porque él vendrá como un río encajonado, impelido por el soplo de Jehová. Cierro comillas. Pero Olea en su análisis cita solo las versiones de Reina del 60 y del 1909, además de la ya citada Biblia pesita, como si fueran las únicas versiones que han introducido la palabra bandera. Pero hay más versiones en distintos idiomas y todas ellas autorizadas y perfectamente válidas, como indico en la siguiente fotografía de este vídeo, marcadas con un punto azul en la parte superior izquierda para diferenciarlas de las otras versiones también perfectamente autorizadas y válidas que al parecer indican que quien vendrá será el Mesías, como ríos impetuoso, empujado o impelido por el viento de Dios, es decir, empujado por el viento o aliento de Dios, y contra el cual por lógica no se puede levantar la bandera alguna de Dios para detenerlo. Son dos traducciones totalmente contrapuestas. Pero vamos a ver algo aquí interesante, el por qué se ha producido esto. Yo no soy experto, pero sí deseo ayudar en la medida de mis posibilidades con este vídeo a encontrar un nexo común en el mensaje de las dos traducciones contrapuestas y ver en ello que son perfectamente compatibles. Ambas traducciones para el común de los creyentes. Sí, que es cierto que quizás la palabra bandera parece ser una especie de explicación al texto bíblico resaltando una victoria ante la llegada masiva del mal, que vendrá como un río impetuoso para dar lugar a una victoria segura de Dios. Vamos a ver que hay traducciones de la Biblia que interpretando que quien viene como un río desbordado es el mal, el soplo de Dios se enfrentará a él sin usar la palabra bandera. Vamos a verlo, porque también hay versiones de la Biblia que interpretan en ese sentido que quien viene será el mal, el destructor, el enemigo, y el Señor levantará su espíritu o su aliento contra él. Y no citan la palabra bandera como cita Reina Valera y otras versiones. Vamos a verlo. En las fotografías que van a seguir a este vídeo. Curiosamente, una de ellas, la versión árabe, es curioso, la traducción de la Biblia al árabe, así lo indica. Y no usa la palabra bandera. No obstante, el concepto bandera o similar, aun no estando en el original hebreo de este versículo del profeta Isaías, parece ser que no es desconocido en otros capítulos y versículos de los textos hebreos más antiguos. Olea considera que la inclusión de esta palabra bandera es un error de la versión 60 y de la de 1909, pero esta palabra ya está citada en algunas Biblias, como digo, del siglo XVI y en otras versiones que Olea no cita, en otros idiomas. Parece que viene arrastrando desde la antiquísima Biblia pesita, que también la cita, y eso es cierto, que quizás los primeros traductores debían haberla al menos marcado como una inclusión involuntaria, colocada allí, la palabra bandera, para resaltar la oposición victoriosa de Dios ante la abrumadora llegada de un mal terrible que vendrá como un río desbordado. Ahora bien, dejando a un lado la palabra bandera, me pregunto, ¿por qué parecen contradecirse ambas traducciones bíblicas aquí? ¿Por qué las dos versiones bíblicas, traducciones, no versiones, las dos traducciones bíblicas en las que se basan todas las versiones posteriores, caminan aparentemente por separado?
Es decir, hay un bloque de traductores que interpretan que quien vendrá será impulsado por Dios, algo así como el Mesías. Y otro bloque indican que quien lo hará será una terrible llegada del mal, contra el cual el soplo de Dios se va a levantar victoriosamente. En este aspecto coincido y me dejo llevar por Olea cuando dice que la palabra hebrea tsar, es decir, voy a deletrearla, T-S-A-R, tsar, es clave en este verso y tiene dos significados. Tiene tres significados. Primero, peligro, y de ahí peligro, riesgo, aprieto, apuro, aflicción, angustia. Segundo significado, enemigo, adversario, rival, contrario, atacante, agresor, hostil. Él se basa en el diccionario hebreo-español del profesor Choquel. Por cierto, a quien tuve el gusto de conocer aquí en Almería en una tournée que le hizo bíblica a esta ciudad preciosa. Conferencias inolvidables para mí. Y tercer significado, pedernal y sílice. Bueno, el último significado no tiene importancia. Pero aquí está la clave, la utilización de la palabra tsar, sus significados. Y añade o lea lo siguiente. La Biblia Peshitta en español traduce el opresor vendrá como un río. Es importante esto. Es decir, los traductores, vamos a hablar de esa Biblia también después, porque es básica para comprender el tema, es básica. Es decir, los traductores optaron por el segundo significado de tsar, enemigo, adversario, rival, contrario. Bien, Olea dice que la palabra tsar también se usa como adjetivo que acompaña al sustantivo río. Por eso la mayoría de las traducciones traducen así, como voy a leer, como río impetuoso, y no como enemigo. Es posible que sea la traducción más exacta, la segunda versión, es decir, como como río impetuoso. Por lo demás, coincido con buena parte del estudio de Olea, porque me parece muy interesante y muy explicativo. Ahora bien, no justifico ni defiendo la inclusión en este versículo de la palabra bandera en algunas Biblias, la Reina Valera 60 y anterior, ni la critico tampoco, aun no estando en el original hebreo más antiguo, pero sí, dicha palabra no altera para nada la estructura general de la doctrina revelada en la Biblia para todos los creyentes. Ni el hecho de que algunas versiones se hayan optado por traducir que quien vendrá será el enemigo como un río encajonado contra el cual el viento de Dios se levantará para detenerlo, tampoco altera la estructura doctrinal básica revelada en la palabra de Dios. Simplemente pueden ser puntualizaciones. Si nos vamos al Apocalipsis vemos que el enemigo va a atacar con toda su potencia, y lo está haciendo ya, pero la victoria de Dios ya ha sido y será completa. Total, absoluta y para siempre. Aquí la palabra bandera en otros versos de la Biblia vendría a significar la victoria de Dios total. Es el símbolo representativo de victoria. Es la presencia de Dios en la batalla. Es cierto que la mayoría de las Biblias que he usado aquí dan la razón en gran parte a Olea, y la crítica bíblica más exigente, es decir, que el Señor vendrá como impelido por el aliento de Dios, por el soplo de Dios, como un río encajonado, y en esa línea, humildemente quizá yo también me sitúe, pero no veo que sea para nada negativo ni perjudicial la traducción iniciada por la Peshitta, es decir, la inclusión de la palabra bandera. Otra cosa es que la manipulación que algunos movimientos actuales quieran hacer de estas traducciones clásicas por desconocimiento y falta de investigación de la palabra de Dios. Algo que no podemos evitar, por desgracia, pero que tenemos que aclarar convenientemente utilizando la palabra. Esté la palabra bandera o no en el original hebreo de este texto, los manipuladores van a seguir manipulando otros conceptos teológicos bíblicos. Pero nosotros tenemos la obligación de defender siempre la palabra de Dios. Pienso que si haga una canción cristiana, como dice Olea, en Santo Domingo con la palabra bandera, quizás sea lo de menos, aunque no se ajuste completamente a el fundamento
más antiguo de la palabra de Dios en el hebreo. También en España cantábamos una canción más o menos similar. Su bandera sobre mí es amor. Sí, yo no canto bien, pero decíamos, su bandera sobre mí es amor. O la bandera sobre mí. Esa es una canción infantil cristiana. Y de hecho, así la he cantado sustituyendo por mí mismo la palabra bandera por la palabra palabra. O incluso su presencia. Yo recuerdo que en los grupos yo he cantado la canción transformándola un poquito y cantábamos así de esta manera. Su palabra, la Biblia, sobre mí es amor. O su presencia sobre mí es amor. Porque yo no estaba muy de acuerdo con el tema de la palabra bandera. Ya entonces. Y eso sin saber nada del pleito formado sobre Isaías capítulo 59, 19. Hay que entender en primer lugar qué palabra se usa en hebreo para designar conceptos como espíritu de Dios, espíritu humano, aire, viento, soplo de Dios, aliento de vida. Esa palabra es ruach. Lo digo porque la fotografía que vamos a ver, de la que yo he citado todas las Biblias que poseo con su título y el versículo, van a aparecer diferentes traducciones, es decir, el espíritu, el viento, el soplo de Dios. Y para no confundir al lector, todos esos conceptos en hebreo tiene una sola palabra, ruach, ¿de acuerdo? Que es como se escribió en el antiguo texto hebreo. En griego es algo parecido, neuma, con los mismos significados. Es importante saber esto para entender el presente estudio y por qué hay versiones bíblicas que traducen como espíritu, aire, viento, soplo de Dios. Lo indico para que lo tengamos en consideración a la hora de leer de ver en las fotografías las distintas traducciones de distintas Biblias, distintas versiones. Personalmente, en mi caso, cuando leo las versiones que tengo a mi disposición, el verso 59 de Isaías, como quien viene es el enemigo, como un río impetuoso y que será detenido por el Espíritu Santo, o el aliento de Dios, o el viento de Dios, con o sin bandera, no me causa ningún problema de carácter estructural en la doctrina bíblica. Ninguno. Lo mismo me pasa cuando leo que quien vendrá será el Señor impelido por el soplo de Dios. Todo lo contrario, ambas traducciones, al menos para mí, me refuerzan mi fe y refuerzan la teología bíblica. Al final, quien va a triunfar será Cristo, será el Señor, siempre, en todo momento. Por tanto, no veo que sea un problema la inclusión de la palabra bandera. Sí que es cierto que quizás los traductores más antiguos deberían de haber puesto algún tipo de, de aclaración sobre esta palabra en concreto, pero no lo veo razonable como una guerra de interpretaciones y no va a afectar a la teología bíblica fundamental que el Señor nos ha dado a lo largo en todo el canon del Antiguo y Nuevo Testamento. No lo va a afectar para nada, todo lo contrario. Tanto una versión como la otra, una traducción como la otra, lo único que van a hacer es justamente en reforzar la fe del creyente. Sí que es cierto que posiblemente, insisto, esa palabra bandera debería de haber sido aclarada convenientemente, pero no hay más, no hay por qué buscar tres pies al gato en este tema. Sí que es cierto también que debemos, yo animo al pueblo de Dios a investigar en la palabra del Señor bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la palabra de Dios, justamente para que lleguemos siempre a conclusiones bien explicitadas en la misma y no derivaciones que pueden causar serios problemas de interpretación, que pueden causar serios problemas y dificultades de todo tipo e incluso malas interpretaciones. En este caso, la palabra bandera creo que a lo mejor, insisto, debería haber estado más explicitada como una inclusión posterior, como una aclaración, pero no le veo más sentido a la batalla y menos decir
que bueno, que la Biblia, algunas traducciones puedan estar equivocadas, ¿no? Creo que es una inclusión y que se tiene que haber aclarado en su tiempo hace muchos siglos hacia atrás, para no confundir. Pero si alguien la interpuso, supongo que sería para reforzar la idea de la victoria de Dios contra la llegada del mal. El tema está en saber exactamente, en el original hebreo, eh, en conocer con exactitud a quién se refiere, dejando la palabra bandera a un lado, a quién se refiere el original hebreo, si es la venida del Mesías, del enviado de Dios, empujado por el aliento de Dios de manera impetuosa, o si es, según se utiliza la palabra tsar, cualquiera en la primera traducción, el primer significado o en el segundo. Pero insisto, no le veo mayor problema al tema. Con esto quiero aclarar que no tengan miedo aquellos que piensen que, bueno, la palabra bandera está ahí, está. Es interpretable, sujeto a la luz del estudio de la palabra de Dios, pero no es significativamente mala. Al revés, es reforzando la traducción del segundo significado de la palabra tsar, ¿de acuerdo? Cuando lo presenta como enemigo y tal, y no como adjetivo. Bien, pues nada más, espero que os animo a que veáis el resto de la fotografía. Vais a conocer todas las Biblias que yo he consultado, y vais a ver cómo se traduce este versículo, la segunda parte del versículo, cómo se traduce en distintas Biblias. Es muy interesante, es muy apasionante, y quiero servir de esto como un elemento de utilidad para vosotros. Y todos dicen dicen lo mismo: la victoria la tiene Dios. Dios tiene el control de nuestras vidas, de nuestro futuro y de todo lo que se nos pueda venir encima. Dios tiene el control y al final va a triunfar la palabra de Dios. Bien, os animo a que sigáis. Después hablaremos también de la Biblia pesita. ¿De acuerdo? Bendiciones. Venga, y cada fotografía, algunas de ellas tienen audio, un pequeño audio explicativo, ¿de acuerdo? Para que lo veáis, con el versículo concreto y con la Biblia citada en concreto. Ahí tenéis varias Biblias de enorme interés, todas ellas autorizadas como traducciones realmente fidedignas y serias. Sigamos. Aclaración necesaria. Utilizaremos diferentes versiones de la Biblia para entender mejor este versículo de Isaías 59, versículo 19. El verso en cuestión, aun siendo uno solo, tiene dos partes fundamentales. En las fotografías 3 y 4 anteriores está completo, pero de ahora en adelante solo estudiaremos la segunda parte, marcada en letras rojas, dando por entendido en todas ellas que conocemos la primera parte, ya que esta es igual en todas las versiones y traducciones que vamos a manejar, y que es el centro de nuestro estudio. Sí, en este momento quiero también haceros un inciso, una pequeña presentación, un pequeño comentario sobre la Biblia pesita, que es una de las traducciones bíblicas más antiguas que existen, y cuyas raíces están a partir del siglo segundo, tercero después de Cristo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno aproximadamente. Bueno, pesita proviene del siríaco, un dialecto del arameo tardío. Su nombre significa literalmente versión simple, común, popular o también íntegra. Fue escrita en alfabeto siríaco y ha sido transliterada al alfabeto latino. Es pues quizás la primera versión de la Biblia en lengua popular para ser entendida por todos los que sabían leer en aquel momento, o una de las primeras versiones ya recopiladas tras la formación del canon judeocristiano. El nombre pesita fue aplicado a esta versión desde el siglo IX por Moshe Bar Kefa. El Antiguo Testamento de la pesita es una traducción directa del hebreo, que probablemente data del siglo II después de Cristo. Desde el siglo V se convirtió en la versión modelo de la Biblia, reemplazando versiones anteriores de los Evangelios. De hecho, el Antiguo y el Nuevo Testamento corresponden a trabajos separados de traducción. El Antiguo Testamento
de la Peshitta es la más antigua obra de literatura siríaca conservada. La mayoría de las obras cristianas de la época fueron escritas en griego o son traducidas del griego, pero el Antiguo Testamento de la Peshitta fue traducido del hebreo, de manuscritos afines al que posteriormente sería el texto masorético de las Biblias hebreas medievales y modernas. Por curiosidad de la escuela bíblica masorética judía procede también el nombre de Jehová, tan conocido actualmente y tan popular en muchas de nuestras Biblias actuales, pero desconocido tanto en los textos originales judíos del Antiguo Testamento, siendo una mezcla del hebreo YHWH, o sea, Yahweh, con Adonai. Bueno, dicho el tema, aunque algunos expertos sugirieron, hablando de la Biblia pesita, que podría haber sido traducida del arameo desde los targúmenes. Esta opinión actualmente está algo descartada, aunque se acepta que hay influencia interpretativa en pasajes derivados de la Septuaginta, especialmente en Isaías y en otros libros, y también en el libro de los Salmos, probablemente para facilitar su uso litúrgico. Algunas partes parecen haber sido traducidas por judíos que hablaban el siríaco, por ser este el idioma originario de la región de Edesa, situada al sureste de la actual Turquía. Es factible que la traducción provenga de allí, pero en la antigua región de Arbil, en la actual Irak, por su numerosa población judía durante el siglo II, también se ha sugerido como una cuna de la pesita. Otro lugar que se ha sugerido como origen de la Biblia pesita puede ser las comunidades judías supervivientes radicadas en Israel tras la caída de Jerusalén. Si indico esto es porque la traducción de la segunda parte del versículo 19 del capítulo 59 de Isaías en la Biblia pesita parece indicar que quien vendrá como un río será el mal y el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Es aquí donde se utiliza esta palabra, el sinónimo de esta palabra, traducida por bandera en las Biblias actuales. Bien, pues dicho el tema, creo que era de enorme interés que supiéramos algo sobre la Biblia pesita, una de las Biblias más antiguas, una joya literaria de la cristiandad, cuyas raíces se remontan a los primeros siglos de la era cristiana. Y por tanto es una Biblia fiable. Bien, sigamos adelante con las diapositivas, con los versículos de la Biblia. A continuación van a venir los versículos de las Biblias en las que se afirma que quien viene como un río es el enemigo y que el Espíritu de Dios le hará frente. La mayoría de ellas también registran la palabra bandera, otras no. Como digo, indican en la segunda parte del versículo, en su traducción, que el enemigo se manifestará como un torrente caudaloso, pero contra el cual el Espíritu de Dios hará resistencia, levantando bandera o estandarte contra él. Estas tienen un punto azul en la esquina superior izquierda para distinguirlas del resto de diapositivas con el mismo versículo, pero que pertenecen a la otra traducción.
He encontrado, buscando por curiosidad en las Biblias en árabe, traducidas al árabe, he encontrado esta versión. Aquí no cita para nada la palabra bandera, pero sí está la misma línea, es decir, cuando el enemigo venga como un diluvio, el aliento del Señor lo ahuyentará. Tener en cuenta que la palabra aliento, espíritu, viento, es la palabra hebrea ruach, pero aquí no cita la palabra bandera. La Biblia romanciada judeocristiana, de la que poseo un ejemplar, editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es del siglo XIV. Aquí lo pongo en números romanos, pero también lo pongo en números latinos para que la gente lo identifique. Y este versículo es curioso, porque dice, cuando hará venir al enemigo, el cual la voluntad del Señor señalará en él. Y lo he fotografiado para que veáis cómo ha traducido la Biblia judeo-cristiana del siglo XIV en la segunda parte del versículo 19 del capítulo 59 de Isaías. Dice, cuando hará venir al enemigo, el cual la voluntad del Señor señalará en él. ¿En qué sentido la voluntad del Señor? En contra de él. Ese es el significado que tiene en la Biblia romanciada, en contra de él. Pero me ha parecido interesante incluir esta Biblia desconocida para la mayoría de los bibliófilos, desconocida por completo, la traducción realizada en el siglo XIV. Sí, de nuevo con vosotros, para una pequeña introducción. Al igual que hice con la Biblia Pesita, creo que es necesario hacerlo con la nueva fotografía que a continuación va a aparecer de Isaías 59, versículo 19 del Targum, ¿vale? Del Targum de Onkelos. El Targum es una versión hebrea muy antigua que tiene sus orígenes en el período que abarca desde finales del Segundo Templo, construido por Zorobabel allá en el siglo VI a.C. hasta la Edad Media. Este trabajo de interpretación en arameo de la Biblia hebrea se desarrolló y compiló por los judíos en un lapso de varios siglos, 1000 años casi, pero su forma final y el reconocimiento se sitúan en el final de este período. Targum de Onkelos, también llamado Onkelos o Unkelus, es el Targum oriental oficialmente considerado como el Targum de Babilonia de la Torá judía. Sin embargo, se cree que sus orígenes provienen de Occidente, de la tierra de Israel. Se atribuye su autoría a Onkelos. Algunos atribuyen la traducción al arameo a Aquila de Sinope, o creen que Onkelos resulta de una traducción defectuosa del griego al arameo. El trabajo estuvo originalmente destinado a la gente sencilla, argumento fuertemente refutado por Nathan Marcus Adler en la introducción al Netinach Lager. Desde tiempos talmúdicos a nuestros días, las comunidades judías yemenitas recitan el Targum verso a verso, alternando con los versos en hebreo. El Talmud establece que una persona completa su parte de la escritura junto a la comunidad, leyéndola 2 veces, y una, el Targum. Muchos atribuyen este pasaje como referido al Targum de Onkelos. Por eso os dejo a continuación con la diapositiva fotografía donde aparece, como digo, el versículo 59 de Isaías, versículo 19, y cita también la palabra, traducido al castellano, como es lógico, cita una palabra similar que viene a significar como bandera. Una vez terminada la exposición de los versículos de las Biblias, de Isaías 59, versículo 19, donde habla de estandarte, bandera, o simplemente sin citar esas 2 palabras, sí que habla de una resistencia contra el mal que vendrá por parte del soplo de Dios, en las que vamos a exponer ahora, el resto de estas Biblias, todas ellas autorizadas perfectamente,
en su traducción indican en la segunda parte de este versículo que estamos estudiando que quien se manifestará como un torrente impetuoso es un personaje que al parecer se puede referir al Mesías, empujado por el viento o soplo de Dios. Para leer mejor la Biblia interlineal, aquí he puesto en esta fotografía cómo se tiene que hacer, marcado con una línea roja de derecha a izquierda, es decir, el hebreo se lee al revés que el castellano. Nosotros leemos siempre desde izquierda a derecha. En el hebreo es de la derecha hacia la izquierda, como indica la línea, la flecha en rojo. Muy interesante la traducción de la Biblia del Oso, de Casidoro de Reina, de la cual tengo un facsímil maravilloso en mi colección de Biblias. Dice en castellano, porque vendrá como el río violento impelido por el viento del Señor. ¿Qué ha pasado aquí? A partir de la Biblia del Cántaro, que fue una revisión posterior de Cipriano de Valera, se opta por la versión de traducciones en la que parecen indicar que quien vendrá será el enemigo y este será parado por el Espíritu de Dios, por la bandera del Señor. Opta por la segunda traducción de la palabra hebrea tetzar. Aquí, Reina Valera opta por el primer significado de la palabra hebrea etzar, es decir, porque vendrá como un río violento impelido por el viento del Señor. Y esta traducción será retomada por las versiones Reina Valera a partir de 1995. Aquí tenemos en esta fotografía una traducción de la Biblia etíope en lengua amárico. Dice, porque el viento de Dios vendrá como impetuoso río. Curiosa traducción. El viento de Dios vendrá como impetuoso río. Tengo en mi colección una Biblia completa copta de la iglesia etíope, escrita en amárico, pero yo no puedo traducirlo porque el alfabeto que utilizan es totalmente desconocido para mí. No obstante, a través de internet he conseguido esta interesantísima traducción, esta versión en etíope de Tehuaedo, y dice lo siguiente: temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá como un río impulsado por el viento del Señor. Bueno, de Jehová.
En mi colección de Biblias poseo también la Biblia oficial de la Iglesia Ortodoxa Rumana y para mí es fácil traducir del romano de manera casi literal al español. No ofrece ningún problema y dice así: vendrá como un río, en español, vendrá como un río caudaloso, el Espíritu de Dios lo guiará. Curiosa e interesante traducción. El Espíritu de Dios lo guiará. Ya quisiera tener yo una reproducción o un facsímil del Códice Hebreo de Leningrado. Cuánto me gustaría, pero no es posible. El Códice Hebreo de Leningrado es el manuscrito completo más antiguo, o uno de los más antiguos conocidos de la Biblia hebrea, fechado en el año 1008 o 1009 después de Cristo y copiado en el Cairo. Contiene el texto masorético con vocalización y notas masoréticas y sirve como texto base para la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Rusia, en San Petersburgo, tras haber sido adquirido por el coleccionista judío Abraham Firkovich. Aquí yo me he encontrado con que hay 3 traducciones, según la web que se consulte, sobre en la segunda parte del versículo 59, el versículo 19 de Isaías 59. Dice así 3 traducciones, según la web, como digo, que se investiga. Dice: una de ellas, su gloria es como la de un río impetuoso, el Espíritu de Dios está sobre él. La segunda traducción: porque vendrá como un río impetuoso, el Espíritu del Señor estará sobre él. Y la tercera traducción que he encontrado dice: porque como vendrá un río, así vendrá sobre ellos el Espíritu del Señor. Pero me parece muy interesante incluir el Códice Hebreo de Leningrado en este pequeño estudio. El Targum es una versión hebrea muy antigua que tiene sus orígenes en el período que abarca desde finales del Segundo Templo, construido por Zorobabel, allá en el siglo VI a.C., hasta la Edad Media. Este trabajo de interpretación en arameo de la Biblia hebrea se desarrolló y compiló por judíos en un lapso de varios siglos, pero su forma final y reconocimiento se sitúan en el final de este período. El Targum de Onkelos, también llamado Onkelos o Onkelus, es el Targum oriental oficialmente considerado como el Targum de Babilonia de la Torá judía. Sin embargo, se cree que sus orígenes provienen de Occidente, de la tierra de Israel. Se atribuye su autoría a Onkelos. Algunos atribuyen la traducción al arameo a Aquila de Sinope, o creen que Onkelos resulta de una traducción defectuosa del griego al arameo. El trabajo estuvo originalmente destinado a la gente simple, sencilla, humilde, argumento fuertemente refutado por Nathan Marcus Adler en la introducción a Netillah Lager. Desde tiempos talmúdicos a nuestros días, las comunidades judías y yemenitas recitan el Targum verso a verso alternando con los versos en hebreo. El Talmud establece que una persona completa su parte de la escritura junto a la comunidad leyéndola 2 veces y el Targum.
Muchos atribuyen este pasaje como referido al Targún de Onkelos. Así pues, el Targún, para el versículo 59-19, interpreta la frase «El Espíritu de Dios levantará bandera», como la manifestación de la presencia y del poder de Dios para derrotar al enemigo que viene como un río o un diluvio. El Targún, en el traslado arameo, se enfoca en la venida del Mesías y la redención, y este versículo en particular se traduce para enfatizar que el mismo Espíritu de Dios con el Mesías vendrá a levantar un estandarte de victoria contra toda opresión y mal. Esto no es un versículo de una Biblia en concreto, pero sí es una alusión al Targún. Al parecer, ahí sí que indica el tema de algún tipo de estandarte o algún tipo de o una palabra que signifique estandarte o bandera. Y este es el texto escrito de mi presentación en este vídeo. Podéis leerlo tranquilamente. Aquí lo tenéis disponible. Podéis parar con el ratón electrónico, parar el desarrollo del vídeo y podéis leerlo. Muchas gracias por vuestra atención.